Quiero darle la bienvenida al ministro del Interior, Carlos Malaver, para hablar de diversos temas. Evidentemente, el de seguridad ciudadana es uno de los más importantes, si no el más importante en el país en este momento. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches, Omar. Ministro, voy a empezar con no un tema de seguridad, sino un poco más coyuntural, pero vamos a entrar a seguridad, que tiene que ver con el viaje de la presidenta. Yo decía que incluso sí me parece muy importante estrechar relaciones con Japón e Indonesia, que estamos ya entiendo, a puertas de firmar un TLC, pero más allá de la importancia de las relaciones comerciales y políticas con estos países, da esta sensación de que, claro, empezó el último tramo y ya empezó los viajes de la presidenta. No sé si siempre es el momento adecuado con estas cosas. Yo me preguntaría, ¿cuándo sería el momento ideal? ¿Algún día? Yo ahora en en el momento que soy ministro del Interior, con todo lo que pasa, también tengo que esperar en el qué dirían, en qué momento propicio sería que yo tenga que viajar de repente para mantener algunas relaciones con los ministros de la región, para temas específicamente relacionados a la criminalidad transnacional y donde sabemos que organizaciones criminales, no solamente como el Tren de Aragua, sino también organizaciones criminales en Brasil que de alguna manera están afectando a nuestro país, como el Comando Vermelho, el Comando Capital y otras organizaciones criminales que de alguna manera están incidiendo su accionar en la zona del Putumayo. Entonces, ¿cuál es el momento ideal? Tenemos que estar al pendiente de lo que digan, de lo que mañana más tarde, que porque viajó pasó algo. Si yo viajo de repente y alguien muere, ¿me van a echar la culpa porque viajé? Pero ¿Cuándo es el momento propicio? Lo que se está cuestionando en realidad es que, claro, inicia este último año ya con una ruta de viajes, y no solo eso, porque además, y esto es interesante, que se reveló la semana pasada, que ya solo para terminar y dar el dato, desde Palacio de Gobierno ya se ha lanzado una licitación para que se compre 2.700 pasajes nacionales, 57 internacionales. A ver, Omar, tú has empezado diciendo que es importante la reunión, el encuentro que tenga que realizar la presidenta por la importancia y el revestimiento económico que puede redundar para nuestro país. Entonces hay que reconocer que es obligatoriamente realizar algunos viajes para realizar lo que he mencionado, claro, para buscar las relaciones, confirmar. Algunos Viajes. Sí, algunos viajes son importantes. Por eso le digo, o esto significa que vamos a tener a la presidenta viajera este último año. Específicamente, tú lo acabas de mencionar, quizás se pueda deber a un tema de licitación o de carácter presupuestal, teniendo en consideración cierto tipo de horizonte, pero no necesariamente que haciendo la aclaración, haciendo la aclaración, este contrato que se ha lanzado es hasta el 2027, es decir, excede evidentemente al mandato de la presidenta. Pero vamos a otro tema. En su justa medida, para no quedarnos en los viajes, que es lo anecdótico en realidad. Y sí me interesaría... Pero que es importante que nuestra mandataria tenga obligatoriamente que salir del país para realizar estas reuniones. Es la que nos representa. Por favor, tampoco en ese aspecto seamos de alguna manera, pues, no aceptar que se tiene que viajar o se tiene que salir al exterior. Por eso yo iniciaba el comentario, por eso me parecía válido, señalando que particularmente sí creo que Japón e Indonesia me parecen destinos y países con los que hay que fortalecer los acuerdos comerciales. La Indonesia, en verdad, si hubiese oportunidad, es sumamente beneficioso por lo que implica el mercado de Indonesia. Pero vamos a otro tema. Que quede en la imagen tu comentario. Vamos al tema de seguridad, pero esto tiene que ver con la policía, además, que es la decisión que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que le está pidiendo al Estado peruano, oye, que no puede aplicar la ley que se aprobó en el Congreso de la República, que lo que busca es dar una especie de ley de amnistía a policías, militares, que lucharon contra el terrorismo hasta el año 2000, si no me estoy equivocando con las fechas. Esto evidentemente ha merecido la protesta del Estado peruano y del Ministerio de Justicia. Desde el Ministerio del Interior, ¿se suman, digamos, a esta protesta a la Corte Interamericana? Omar, soy un general en situación de retiro, pero que sigo siendo policía. ¿Cómo no estar de acuerdo con ello? ¿Cómo no estar de acuerdo, Omar, de haber visto 35 años de mi vida persecuciones por demás? Por favor, estoy de acuerdo completamente. Y el sector también.
Ahora, insisto, porque claro, y esta es una realidad. Tenemos, y lo he dicho acá también, policías y militares pues que están peleando, me decía el doctor Abanto, 26 años, 30 Años, años. Omar, Esto es años de verdad. persecución, de seguir alargando las cosas. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, le pregunto, ¿no estaríamos entrando en desacato de lo que señala la Corte? Por favor, tenemos que defender nuestra soberanía. ¿Ellos nos van a venir a solucionar los problemas internos que tenemos? Muchos, pues, no nos pueden guiar. Nosotros también tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Por eso, lo que plantean desde el Ejecutivo, le pregunto, es desacatar lo que ordena la Corte. Hacer lo que debemos de hacer para poder tratar de alguna manera salvar a nuestro país. No, por eso, porque hay que ser bien claro, ¿no? A mí me puede gustar o no lo que haya dicho la Corte, esa es una opinión, pero entiendo que hay un marco legal y incluso un marco internacional, porque estamos adscritos, nos guste o no a muchos, estamos adscritos a la Corte. Lo que están planteando desde el Ejecutivo es desacatar la Corte. Omar, la Corte no nos puede marcar la pauta. La Corte no puede decir qué hacer o qué no hacer. ¿Cómo podemos solucionar nuestros problemas? Por favor. Claro, insisto con la idea, es fácil decirlo, pero estamos adscritos desde un punto de vista constitucional a tratados internacionales, por más que no nos guste la decisión, ¿ah? Por más que no nos guste, pero igual, por más que no les guste a ellos tampoco, pues. Tenemos que hacer algo por nuestro país y creo que lo estamos haciendo. Porque entiendo que el Poder Judicial incluso podría, digamos, acogerse a la resolución cautelar que ha dado la Corte para no cumplir esta ley, ¿no? Eso es lo que de alguna manera ha ido marcando todo este deterioro y el incremento, aunque ustedes no lo vean, el incremento de la criminalidad. Muchas cosas han ido influyendo que vienen desde corrientes del exterior. Por favor, en extremo de garantismo, que es lo que nos ha traído a este escenario tan complicado que tenemos y que ahora, por eso que de alguna manera es muy difícil tratar de revertir. Tenemos mapeado porque quizás eso ayude, yo insisto Sí. con la idea de que efectivamente, pues si vas a tener a alguien procesado, ¿no? Durante 20 años, 25 años, no tiene ningún sentido, pero tenemos data que respalde eso, es decir, tenemos data de policías, militares que hoy por hoy siguen acudiendo a juzgados porque el Poder Judicial no llega a una sentencia. Hay data, Omar, hay data. No te podría especificar exactamente los números, pero hay data. Es en extremo la data en el sentido de que hemos visto casos, pero ya después de 25 o 30 años y que continúen, ya prácticamente inclusive los policías o militares están en edades que lindan con prácticamente con problemas ya seniles. Se lo preguntaba. Y continuamos. Se lo preguntaba la data oficial porque desde el lado de los defensores, perdón, desde los lados de los críticos de la ley de amnistía que aprobó el Congreso, lo que señalan es que el número de policías y militares que está llevando estos casos es muy pequeño, es lo que dicen los críticos, ¿no? Es muy pequeño, sí, ¿no? Siempre dicen lo mismo, pero cuando se trata de las cosas al revés, caramba, por los derechos de uno, imponen todavía o ponen en riesgo la seguridad de todos los peruanos. Claro, por eso mi pregunta directa era si sabemos el número de policías y militares. Exactamente no te podría dar la data, pero efectivamente el tema el defensor de la policía, en este caso, podría solicitarle una data exacta y te la podemos alcanzar. Vamos al tema del discurso, ministro, de la presidenta Boluarte, que evidentemente pues, ha suscitado una serie de críticas porque creo que para todos los peruanos, según las encuestas que vemos, el problema más importante hoy por hoy es la inseguridad ciudadana en el país. El cuestionamiento general, podríamos decir, es que no se ha hecho un mea culpa en una situación donde lamentablemente los homicidios siguen desbordados, las extorsiones siguen desbordadas. ¿No debió hacer un mea culpa sobre esos puntos específicos? A ver, Omar, la señora presidenta creo que... la señora presidenta creo que en los minutos o en el tiempo que le ha tocado hacer su discurso, o horas, 4 horas, 11 minutos. 4 horas y 13 minutos 13 exactamente como dijo el presidente del Congreso. Sí, ha dicho efectivamente y ha reconocido que los problemas puntuales que tiene el país, uno de los principales es la inseguridad ciudadana. Pero que quede bien en claro, lo acabas de mencionar, el tema de la Corte y las corrientes externas que de alguna manera han influido hace muchos años en nuestro país. Y ahí es donde quiero llegar.
hemos tenido un marco normativo bajo el Código Procesal Penal en extremo garantista que ha convertido, correcto, este escenario en un escenario prácticamente de impunidad. Y eso ha servido para que de alguna manera crezcan toda esta criminalidad. Eso sumado a una serie de factores. Abandono prácticamente por gobiernos anteriores de poder invertir en seguridad, con una mala decisión de hace muchos años atrás de prácticamente unificar la policía, y ahora estamos pagando en estos tiempos las consecuencias de la no especialización. Y específicamente te digo por la gente que antes trabajaba realizando investigación criminal, la policía de investigaciones. Tenemos ese desfase, esas brechas han crecido, son grandes, pero a pesar de ello, Omar, discúlpame, lo que quiero que quede en el interno y bien claro, que sí efectivamente tenemos un plan. Y ese plan, como lo dije anteriormente, no es de este año, es del año pasado, pero le causa, ¿qué le digo? O sea, no hay el efecto y que tenga conocimiento la ciudadanía que ese plan se está implementando. Pero lamentablemente en esos 4 ejes que estamos implementando hay brechas inmensas. Claro. Tenemos la brecha de personal para la labor, para la labor preventiva, tenemos las brechas tanto de 60.000 efectivos en personal, así como la cantidad de vehículos que deberían ser como 10.000 y que tratamos de alguna manera revertir, solamente en la parte de prevención. Ministro, usted, digamos, empieza señalando que parte de esa responsabilidad de este incremento de la inseguridad, la ola de homicidios y extorsiones, tiene que ver con un sistema de justicia que no ha ayudado. Pero más bien desde el sistema de justicia, principalmente desde el Ministerio Público y también desde el Poder Judicial, sí, lo que vienen cuestionando es que este Congreso y también el Ejecutivo lo que han hecho es dar leyes que más bien favorecen a la criminalidad. Y me pongo a pensar en una que fue de alto cuestionamiento, ¿no? Eliminarte la detención preliminar. El Congreso se voló la detención preliminar, hizo más difícil la detención de delincuentes en flagrancia. Intentaron corregir lo que ya habían hecho. La presidenta observó esta corrección y estuvimos hasta marzo, que inició la nueva legislatura, sin detención preliminar en casos de flagrancia, que evidentemente usted es policía, nunca deja de ser policía, que dificulta la labor de la policía. Había discusiones porque sí, en cierto, a veces se ha abusado de la detención preliminar, como en otros casos también se ha abusado de la pérdida de dominio. Claro, pero hay que tratar pues, de... no efectivamente, tú lo has dicho, Omar. Tú lo has dicho, Omar. Tú lo has dicho, efectivamente. Pues. No, pero en el caso... Lo que se estaba era que la observación que se había hecho, ya, el tiempo que duró, pero en la práctica quizás tuvimos meses, pudo haber sido más ágil. Claro, sí, quizás pudo haber sido más ágil, pero el problema es que no era la intención de eliminarla. El cuestionamiento va por ahí, porque dice, desde un lado, claro, yo critico al Ministerio Público y al Poder Judicial, y de este lado dicen, oye, pero ustedes son los que dan las leyes, pues. Se cometieron muchos excesos con el tema de la detención, como tú lo has mencionado, de la detención preliminar. Pero yo vuelvo a lo que te había dicho. En nuestro país ya han existido desde años esta problemática de la extorsión, por ejemplo. Hablemos de la extorsión. Ya. Estas plantillas ya existían, Omar. Pero existían desde el punto de vista simplemente que lamentablemente vivimos en una sociedad hipócrita y prácticamente... que simplemente si no te da, no te toca a ti, pero, ministro, no te pasa nada. Lo real, ya que habla de la extorsión, lo real es que en este semestre, enero-junio, que es la data que teníamos publicada el Comercio, sí, enero-junio decía, en Lima las extorsiones se han incrementado en 50% solo este año. Las denuncias de extorsión, los que denuncian extorsión. Entonces uno dice, oye, lo que se está haciendo, claramente no está funcionando, porque lo que vemos es que los delitos o las denuncias por este delito solo aumentan y aumentan. Se han incrementado. ¿Sí? Es lo que dice el Comercio. No, yo por el contrario le doy otra lectura a ese número estadístico. Le doy la lectura de que muy por el contrario, la gente está denunciando. ¿Y por qué está denunciando? Porque quizás está tomando confianza, porque estamos ahora en otro aspecto de transparencia y también comunicacional. Hemos tenido reuniones con los gremios transportistas, con los gremios de artistas, con los gremios bodegueros. Ministro, y les estamos... ¿no cree que hay más extorsionadores? Para redondear. No, yo no digo que no hay. Hay pero más, se no está hay sincerando cifras.
No, claro, Omar, por un lado, te digo se nomás, puede estar denunciando el más, tema pero, de la extorsión, lo real, solo para que sí. quede claro, porque A ver. si no pareciera que usted está quitándole peso a un problema No. real que tenemos. Trato Digamos, si me permites es- terminar el comentario y Yo le te hago la redondeo. pregunta para que A termine ver, el por comentario. favor. Pero sí es claro que la extorsión ha aumentado y hay más Claro, extorsionadores, ¿o se no? ha masificado. ¿Y por Se ha qué? masificado. Se ha masificado. ¿Pero por qué se ha masificado? Porque los extorsionadores se han atomizado. Antes solamente había una cabeza y había algunos elementos periféricos. Lamentablemente la policía los descabeza, pero estos elementos periféricos han aprendido ya. Y lamentablemente agarran un bendito celular y simplemente, por eso hay una de las modalidades que se llama escopetazo, porque simplemente disparan y al que cae. Y lamentablemente en la actualidad, como vemos, todos tienen miedo, y más le tienen miedo al celular, cuando efectivamente agarra, le mandan un mensaje y mucha gente no denuncia y simplemente accede al pago. Pero la pregunta es si hay el reconocimiento entonces de que estamos frente a un problema que se ha incrementado, como ya hemos comentado en este momento, ¿qué hacemos pues para Omar, reducirlo, para por atacarlo? eso, permíteme simplemente un par de minutos para desarrollar el tema y explicarte que sí está haciendo Por algo. favor. Primero, tenemos un plan, que ya le dije que es Perú Seguro, que tenemos 4 ejes. El eje preventivo, control territorial, investigación criminal y la implementación de capacidades y tecnología. En los 4 ejes lo estamos manejando y tratar de implementar y aterrizar esa estrategia. Pero ¿qué nos encontramos? Con las brechas que tenemos, como por ejemplo la brecha personal, la brecha logística, la brecha de tecnología, la brecha de inversión. Déjame más, por favor, Solo un no van 2 comentario, minutos, ¿ah? Solo un comentario. No van 2 minutos. Pero este plan no es nuevo, ¿no? Porque, no es porque nuevo. Es del 2023. Te lo expliqué. No Exacto, es nuevo. Es del 2023. Pero la brecha que tenemos es inmensa y tratamos de reducirla. Y eso porque ahora esta gestión va inclusive a reducirla con 21.500. El día de mañana hay el egreso de 4.500 y tantos efectivos a nivel nacional. Estamos acortando la brecha. ¿Eso se va a acortar con qué? Con el tema del plan celador, que 6.500 efectivos a las calles para labores operativas. No vamos a estar gastando el dinero en estado de emergencia, correcto, estamos tratando de ajustar para invertir directamente y que este dinero sea bien aprovechado. Yo le pregunto. Para culminar nomás, se está desarrollando y está por culminar en unos días un diagnóstico bien detallado sobre la problemática de la extorsión, pero ojo, no estamos esperando que salga el diagnóstico para realizar acciones. En el tema de extorsión hay 4 o 5 ejes puntuales para describirlos y para que la ciudadanía sepa que se está haciendo algo. El problema de la telefonía, con venta indiscriminada, no hay un buen control y no hay tampoco la respuesta efectiva, donde la División de Secuestros me comunica que a medidas judiciales que son pedidas a los operadores no le responden en 3 o 4 meses. ¿Cómo podemos avanzar así? El problema de los vehículos, las motocicletas, que se quiso poner en algún momento algún tipo de orden, pero lamentablemente a veces la ciudadanía no entiende los esfuerzos que quiere hacer la policía. Tercero, tenemos el problema de las cuentas, Ministro. que ya tenemos, para terminar, que las cuentas, con el tema de la UIF, que ya está suspendiendo las cuentas, pero necesitamos que estas sean más ágiles. Y el tema de las armas y los explosivos. Esto rápidamente, porque Está diagnosticado, no va a Omar, ganar el tiempo. pero estamos haciendo acciones. Pero sin embargo, claro, uno dice, ok, el plan que se tiene, el plan Perú Seguro, es un plan del 2023 que tiene los ejes que usted dice, pero si yo digo del 2023 al 2025, lo que estoy viendo es que la cantidad de homicidios que tengo solo está desbordando, año tras año aumenta a nivel de récord, perdón, para terminar, y las extorsiones solo se siguen incrementando, pues lo cierto es que no está funcionando el plan. Omar, te dejo esta información. Mi gestión. Ahí está la fecha. Pero No, su gestión pero le digo, es relativamente corta, ¿no, ministro? por eso le digo. Y ojo, para mí también es una meta, porque yo también me estoy midiendo, no solamente estar o permanecer en la gestión, sino quiero preguntas resultados. rapiditas, porque no gana el tiempo. Lo que quiera, pero le digo solamente eso. Sí, en mi gestión, antes y durante, 116 homicidios menos. ¿Está de acuerdo, usted estuvo de acuerdo con esta compra de vehículos Audi de más de 200.000 soles para la Comandancia General de la Policía? Mira, Omar, no es que simplemente cuando se hace un proceso, no necesariamente se dice que sea Audi. ¿Correcto? Y las especificaciones técnicas no solamente son para el tema de la policía, sino también para las Fuerzas ¿Por qué Armadas. tiene que ser alta gama? Es en global. No Son necesariamente. vehículos de alta gama los Audi. Es lo que arroja. Y es lo que arroja. ¿Quién lo arroja? Es lo que arroja el proceso. ¿Alguien hace el proceso? ¿Alguien pide los Audi? No lo piden con ¿Usted lo nombre, pidió? Omar. Discúlpame, no se pide con. No Por se eso, pide ¿quién con- solicitó que sean Audis, vehículos de alta gama? Creo yo, a ver, vamos Omar. Yo lo he dicho en algún momento también.
Efectivamente, esto está regido bajo una norma y hay un presupuesto asignado. Pero, perfecto. ¿de dónde sale Segundo, eso, pues, cualquier ministro? tipo No sale de la espontaneidad, cualquier ¿no? tipo de control o de auditoría, la policía ¿Quién se lo somete propuso? al proceso. ¿Quién lo propuso? No, es que no se propone audis, Omar. No se pone específicamente. Pero hay una diferenciación clara. Si tiene conocimiento Hay de una la ley diferenciación de clara. contrataciones del Estado, Hay una se diferenciación hace bajo clara ese entre marco. los Toyota que le van a dar a los generales ¿Cuál? y los vehículos que van a comprar la No, policía. hay un tema de están carácter Toyota gradual. y hay Audi. Hay un tema de carácter Se va a comprar gradual. 7 Audis. O 8, entiendo, porque han corregido. Y los 7 u 8 Audis van a ir solo para lo que es la comandancia general, los tenientes generales, que son 7, 8. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no darle a todos los generales el mismo vehículo? ¿Por qué darles vehículos de más de 200.000 soles a estos generales? Vuelvo a repetir, no es que se separe, primero no es que se separe por marca, segundo, hay niveles, tú lo acabas de decir. Unos vehículos son para el comando, otros vehículos para el comando medio y otros para los coroneles. Los tenientes generales se merecen Cuando en mi vehículos más oportunidad, caros. vuelvo a repetir, no necesariamente, sino eso es lo que arroja las especificaciones técnicas. ¿Quién hace esa Y especificación también técnica? estamos los que hacen el proceso y se ha escogido, según lo que me han dicho, el menor precio. Y vuelvo a repetir, No, pues, cualquier el situación... menor precio debería ser el mismo que le dan los generales en común, ¿no? Estamos en todo caso, o la policía se ¿Usted allana... decidió eso, ministro? Se allana, no. ¿Quién lo decidió? Eso ha sido, ese proceso se ha iniciado ¿El antes comandante general Sanabria? de mí. Lo hace la policía, por eso que la policía se allana. ¿Le parece a bien? eso. ¿No deberían darle el mismo vehículo a todos los generales? Yo no podría apreciar, porque en mi época también ha habido de alguna manera. En mi época a los tenientes generales le dieron un tipo de vehículo, los generales le dieron otro y a los coroneles le dieron otro. Termino con esto. ¿Usted autorizó esta fiesta de los generales que se hizo en Chorrillos, donde hubo la orquesta Candela? No, ninguna autorización. Autorización directa, no, es ¿No pasó una por el Ministerio del Interior? Es una serie de actividades que hace la Policía Nacional. No necesariamente tienen que pedirme la autorización. ¿No la autorizó? Y les cuento, ¿no? Autorización escrita que tenga que darle, ¿no? Lo que sí es vuelvo a repetir y que quede bien en claro, es un cronograma de actividades donde empiezan primero una secuencia por fiestas patrias, un fiestón, ¿no? donde las entrega de escarapelas en el ministerio, hay un proceso de izamiento del pabellón. ¿Así acaba? Omar, he dispuesto, ese mismo día he dispuesto las acciones correspondientes. ¿Qué acciones? He dispuesto que la Oficina de Integridad pida los informes correspondientes e inicie las acciones previas. ¿Le parece bien, en todo caso? No es lo que me parezca, Omar. Pues Yo no puedo aventurarme, discúlpame, pero no puedo aventurarme porque en todo caso estaría adelantando opinión. Pero dejo que la Oficina de Integridad haga su trabajo como debe ser. Para ver si le parece bien o mal. El hecho concreto es que los generales estaban un fiestón en Chorrillos con orquesta. ¿Eso le parece bien? Mira, Omar. Usando vehículos del Estado. Esa es la percepción que usted puede tener. Esos son los hechos, opiniones. Esos son los hechos. No necesariamente. Lo vimos en Omar. televisión. Pero vuelvo a repetir, la Oficina de Integridad dirá, para uno que es efectivo policial, y más aún para cualquiera, tengo que ser objetivo. No puedo, no todo lo que parece es, ni todo lo que es parece, Omar, vuelvo a repetir. Lo concreto por favor. es que estaban los generales en una fiesta con vehículos del Estado y con la Orquesta Candela. Muchísimas gracias al ministro del Interior, Carlos Y vuelvo a Valverde. repetir, la policía se allana cualquier tipo de investigación. Ellos tendrán que responder si es que hubiera cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Pero usted, no apañamos a nadie. Usted no lo autorizó por lo que ha dejado en claro. No. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias nuevamente al ministro Carlos Valverde.